Sean bienvenidos. Ahora revisaremos las siguientes medidas cautelares: el secuestro, la intervención judicial, la inhibición de bienes y la prohibición de innovar, contratar. Comenzamos con el secuestro, que se constituye en aquella medida cautelar que dispone el despojo del bien mueble determinado perteneciente al deudor, a efectos de conservarlo y garantizar la eficacia de la futura sentencia. En el secuestro se va a llegar a desapoderar de un bien litigado al demandado, al deudor. En este caso, se va a designar depositario a una tercera persona, quien se va a encargar de precautelar el mismo para que posteriormente, ante el incumplimiento de la parte demandada, el mismo pueda ser rematado y producto del remate, pues se cubra la obligación incumplida. ¿En qué casos procede el secuestro? En primer lugar, debemos señalar cuando el embargo no asegura el derecho pretendido, es decir, la medida del embargo llega a ser insuficiente para garantizar la eficacia de la sentencia futura. Procede también el secuestro cuando existe la necesidad de conservar el bien para asegurar precisamente el resultado de la sentencia futura. O en su caso, cuando el deudor ofrece bienes de descargo o para descargarse. Entonces, en este caso, se va a designar depositario a un tercero, a una tercera persona, no al demandado, no al deudor, como ocurre en el caso del embargo. Como les decía, en el secuestro se llega a despojar del bien al demandado, al deudor. En consecuencia, se va a designar depositario a otra persona, quien deberá velar eh, por por este bien, cuidarlo, evitar de que llegue a sufrir alguna depreciación, devaloración o peor aún, llegue a perecer. ¿Y en qué casos el secuestro no procede? Bueno, cuando el demandado es propietario del bien por un periodo mayor a un año. En consecuencia, el abogado de la parte demandante no podrá solicitar esta medida cautelar si tiene conocimiento que el mencionado bien le pertenece al demandado o lo tiene en calidad de posesión por más de un año. Pasamos a la siguiente medida cautelar, que viene a ser la intervención judicial. En este caso va a participar un tercero ajeno a la sociedad, ajeno a la copropiedad, que va a tener diferentes facultades o atribuciones, dependiendo frente a qué tipo de intervención judicial estamos. Tenemos tres clases. El código contempla tres clases de intervención judicial: el interventor administrador, el interventor informante y el interventor recaudador. Vamos a pasar a ver cada una de estas intervenciones. ¿Cuándo se solicita la intervención de un administrador? Bueno, cuando se considera que por los actos que está llevando a cabo o las omisiones en las que ha incurrido este administrador o estos administradores, se va a llegar a ocasionar un grave perjuicio o peligro en las actividades que lleva adelante esta sociedad
o esta copropiedad. En cambio, se solicita el interventor informante, que la autoridad designe a este tipo de interventor, para que le comunique sobre todas las irregularidades que encuentre este interventor. Asimismo, deberá informarle a la autoridad judicial la situación general del patrimonio, ya sea de la sociedad o de la copropiedad. Asimismo, deberá informarle a la autoridad judicial cuál es la forma en que maneja los activos y pasivos el administrador natural, es decir, aquella persona que ha sido designada en la sociedad o en aquella copropiedad. Y finalmente, el interventor recaudador. Este simplemente se va a encargar de recaudar ya sea los frutos civiles o naturales hasta el 50% de los mismos. Este interventor no tiene injerencia en la administración. Este no interviene al momento de administrar los bienes, ya sea de la sociedad o de la copropiedad. Si ustedes recuerdan, les señalé que en el único caso que se solicita la contracautela es precisamente cuando se pide la intervención de este administrador por los posibles daños y perjuicios que se le pueda ocasionar al administrador natural. ¿Sobre quién recae la designación de interventor? Bueno, debe tener ciertas cualidades y la principal es que esta persona sea idónea y además que sea ajena a la sociedad que está siendo intervenida. ¿Cuáles son las obligaciones de este interventor judicial? Bueno, debe desempeñar la función observando las instrucciones que le ha encomendado la autoridad judicial, es decir, las instrucciones que le ha dado el juez. Este deberá prestar informes periódicos y uno final al momento de concluir esta intervención. Esta persona deberá vigilar la conservación del activo, ya sea de la sociedad o de la copropiedad, evitando, precautelando de que no llegue a deteriorarse el patrimonio de esta sociedad o de esta copropiedad. Por esta labor que realiza el interventor, pues percibe honorarios. Los mismos los recibirá cuando haya sido aprobado por la autoridad judicial el informe final. Ahora, ¿qué sucede si esta intervención es ampliada por la autoridad judicial? En consecuencia, este interventor tiene necesidades y las debe cubrir. Entonces podrá solicitar el pago de anticipos en proporción al importe total que haya sido fijado por la autoridad judicial. ¿Se puede remover a este interventor? Desde luego que sí, bajo ciertas circunstancias, cuando incumple el cometido que le ha ordenado la autoridad judicial, cuando en su labor se ha denotado la falta de idoneidad, cuando actúa con negligencia o ha abusado del ejercicio de sus funciones. En estos casos, además de removerlo del cargo, también éste pierde el derecho a percibir los honorarios por la actividad, por la labor realizada.
Pasamos a la siguiente medida cautelar, que viene a ser la inhibición de bienes. Esta se da a través de una orden judicial en la que dispone anotar esta medida sobre los bienes del deudor sujetos a registro, con el fin de impedir de que estos bienes sean transferidos por el demandado o que deban soportar otros gravámenes que finalmente lleguen a perjudicar el cumplimiento de la obligación. Esta inhibición de bienes va a surtir sus efectos a partir de la fecha en que se haya producido la anotación. Concede preferencia sobre las medidas posteriores de inhibición que llegarían a solicitar otros acreedores, otros demandantes. En este caso, reitero, sí se otorga preferencia a quien solicitó en primer término esta inhibición de bienes. Luego tenemos la prohibición de innovar. Bueno, esta medida cautelar se puede dar en todos los procesos, siempre y cuando se demuestre a la autoridad judicial la verosimilitud del derecho y el periculum in mora. Excepcionalmente, la autoridad judicial de oficio, o ya sea a petición de parte, puede imponer medidas cautelares que lleguen a reponer una situación de hecho o de derecho que precisamente sea el objeto del proceso principal futuro, ¿ya? Y estas medidas las puede ordenar en los siguientes procesos. En los interdictos, en obra nueva perjudicial y daño temido, cuando se ha abusado del derecho y además cuando se protege la intimidad, la imagen y la voz. Entonces, con esta prohibición de innovar, la autoridad judicial va a lograr de que la parte demandada se abstenga de producir actos materiales que lleguen a modificar el estado de las cosas a momento de iniciar la demanda, o en su caso, les decía, reponer una situación de hecho o de derecho, que precisamente llegue a ser el objeto del proceso futuro. En estos procesos, la autoridad judicial puede fijar una medida que mejor convenga. Por decirles, en la obra nueva perjudicial y daño temido, ordenar que se paralicen las obras. ¿Ya? Y finalmente, tenemos la prohibición de contratar. Esta medida cautelar va a recaer sobre bienes que se encuentren en litigio, impidiendo que la parte realice actos jurídicos que lleguen a transmitir el derecho. Y aquí un ejemplo viene a ser el contrato de permuta. O en su caso, que lleguen a modificar la condición jurídica en la que se encuentran estos bienes que están en litigio, como ser caso del arrendamiento, de las hipotecas, de la anticresis. Bien, estas son todas las medidas cautelares que contempla nuestro Código Procesal Civil. Reitero que no son las únicas. No nos olvidemos que también nuestro código prevé las medidas cautelares genéricas. Cualquier situación que llegue a asegurar la eficacia de la sentencia futura puede ser solicitada por la parte siempre y cuando esté debidamente sustentada, se demuestre esta verosimilitud del derecho y el periculum in mora. Les agradezco por su atención y hasta otra oportunidad. Gracias.